no tiene sentido profundizar por ahí demasiado, sí ver el marco teórico con un buen nivel de detalle, pero vamos a aprovechar ese tiempo para utilizar un procesador de palabra. El tema procesador de palabra es un tema que estaba, digamos, depreciado en su momento porque, claro, cuando uno habla de procesador de palabra, habla y entiende un procesador de palabra del estilo Word, Writer, que son los recursos que de alguna manera uno está más habituado a utilizar. Y desde ese punto de vista estaba devaluado porque todo el mundo, asumimos nosotros que todo el mundo en mayor o menor medida en la escuela secundaria ha visto y ha utilizado la aplicación, con lo cual realmente no merecía la pena, era preferible dedicar y hacer un esfuerzo en otros temas por ahí que son más interesantes. Lo concreto es que este año incorporamos un nuevo editor de texto. Un editor de texto que tiene la particularidad de incorporar cálculo numérico avanzado, cálculo numérico simbólico, y nos permite escribir programas con código ejecutable directamente desde la hoja del documento. Con lo cual, estamos incorporando en este año como modelo, digamos, de prueba, estos temas. Así que ustedes son, de alguna manera, los que van a estar probando esta nueva incorporación, que por supuesto no vamos a estar evaluando, por lo menos por este año, en el cuestionario que les estaba haciendo mención. El cuestionario va a ser de 90 minutos, vamos a trabajar también con una bibliografía en línea que entiendo es importante, que es en un sitio que se denomina www.aulaclick.es, que tiene cursos de diferentes aplicaciones gratuitos en forma online. Y nosotros vamos a centrar nuestra atención en Excel. Lo que sí voy a hacer por respecto de los procesadores de texto tradicionales, podemos decir que son procesadores de texto bastante maduros en su desarrollo. Piensen que hace más de 40 años que se están trabajando sobre ese software y ha pasado por más de cientos de desarrolladores han trabajado en esos proyectos. Entonces, son productos maduros. Lo que vamos a hacer es, aprovechándonos de este recurso que disponemos en la nube, este portal, lo que vamos a hacer es dejarles a su disposición una hoja de ruta que les permite a aquellos que por ahí tienen dificultades con un procesador de palabra convencional como Word, le permiten hacer un recorrido de los puntos más importantes y lo que les va a permitir de alguna manera una puesta a punto de la aplicación, en la cual le enlazamos con instrucciones, algunos videos tutoriales, hacemos un recorrido con los recursos que sí entiendo tienen necesidad de manejar ustedes como estudiantes de ingeniería. Entonces, en ese contexto le vamos a tirar por la cabeza, de alguna manera, una hoja de ruta para aquellos que requieran un plus, como para ponerse a tono por lo que fuere, y después vamos a dedicar nuestro esfuerzo en este nuevo procesador de texto, un editor de notas, por ahí podemos llamarlo, bajarlo un poco, porque eso realmente es un producto nuevo, es un producto gratuito, es una distribución de tipo GNU, es una distribución que, como toda distribución gratuita, tiene su repositorio, tiene algo de material, digamos, tiene foros, pero bueno, no está tan difundido, por ejemplo, el desarrollo de vídeos en YouTube explicativos. Yo hasta el momento he encontrado en castellano, aparte de algunos videos que he subido yo, un estudiante avanzado de ingeniería, creo que está prácticamente recibiéndose o recién recibido con título en trámite, que está vinculado al centro de estudiantes de la Universidad de Asunción, y un profe por allí de dando vuelta que realmente de informática, que está jugando con fractales y con un par de cosas interesantes, que lo que está haciendo es tomar viejos programas
de Visual Basic y los está transformando o adecuando para usarlos en SMAT, y realmente está jugando un poquitito con esto, y la verdad que genera algunas series de imágenes más que interesantes y divertidas, así que realmente merece la pena revisarlo y mirarlo, y seguramente entre medio, por supuesto, hay muchos conceptos que les pueden resultar útiles también, pero después no he encontrado grandes materiales. Son videos en general pequeñitos, y en realidad los únicos densos y aburridos que pueden llegar a encontrar son los míos, que tienen el largo de una clase en la que desarrollamos un montón de temas, y que por supuesto ya tienen disponibles las últimas versiones, tienen los links en el aula virtual con la numeración clase 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Le puse esa numeración previa porque no sabía todavía, no tenía definido en su momento en qué orden lo íbamos a desarrollar. Ahora que ya lo tengo definido, seguramente modificaré las etiquetas y pondré ordenado secuencialmente en base a las clases vistas ante las vacaciones. Pero como todavía no tenía en su momento definido esto, la verdad es que opté por poner una numeración diferente para ir generando el material. Lo fui subiendo en vacaciones, armé, todavía me faltan algunos detalles para subir a la aula, pero estuve generando todo este material nuevo como para poder trabajar con una aplicación que entiendo y me encantaría les resulte muy útil. Especialmente cada vez que hay que hacer una, por ejemplo, para todo lo que es cálculo en física, es muy piola. ¿Por qué motivo? Porque ustedes, por ejemplo, las relaciones siempre son las mismas. Entonces hay un montón de cosas que se reutilizan. Y algunas funciones, si las usan en forma inteligente, tienen la particularidad que basta con definir la incógnita, uno pone las ecuaciones y se realiza la búsqueda. Entonces, la verdad es que hay recursos que pueden serles muy útiles. De la misma manera que para análisis pueden chequear cálculos simbólicos con integrales, o en materias en las que parte de los procesos de cálculo implican integrales, ecuaciones diferenciales, derivadas, sistemas de ecuaciones. Bueno, realmente se puede trabajar de manera muy confortable. Entonces es realmente un recurso que merece la pena ser tenido en cuenta. Dicho todo esto, lo que vamos a hacer es comenzar a acercarnos a la aplicación. Bueno, como en primera instancia vamos a charlar desde lo que sería el aula no, el link con el cual podemos acceder al aula. Así que ya estoy compartiendo pantalla, lo que hice fue abrir simplemente el navegador. Le propongo que en lo posible hagan lo mismo. En este caso vamos a ir a Smart Studio, ya que en el curso anterior, así que resulta fácil la búsqueda. Fíjense que lo que vamos a hacer es entrar en la página. Me ocurrió que por algún motivo hace un rato intenté descargar el software y no me lo estaba permitiendo a mí. La verdad es que no debería ocurrir. Acá ingresé ya a la página. Este software tiene la particularidad de que, bueno, además de ser gratuito, y que compite en el nicho de MATCAD. O sea, MATCAD es el programa que inició este nicho, que se centra en la ingeniería, se centra en los laboratorios de investigación. Es un nicho restringido, cerrado. Bueno, lo inauguró en su momento MATCAD. Durante bastante tiempo fue el único producto en el mercado que tiene características semejantes a las de este programa que hoy les estoy presentando, pero la particularidad, se compraba el software y bueno, uno hace una inversión muy difundido entre los ingenieros civiles, la versión de MATCAD 13, yo he estado utilizando MATCAD 14 con bastante éxito. La última versión, en la cual uno tenía la posibilidad de comprar una licencia de por vida, fue la versión de MATCAD 15. A partir de allí cambió el paradigma y pasaron a lo que se denomina MATCAD Print, pero ese producto es un producto que uno tiene que estar renovando la licencia en forma anual. Y la verdad que el valor en dólares no es despreciable. Entonces pasó a ser un producto que para nuestro mercado periférico tiene valores restrictivos. Entonces, bueno, entre la opción de utilizar durante un mes para conocer un programa en su versión trial y
y después quedarse con un sabor a poco y una versión gratuita, bueno, uno empezó a explorar y buscar opciones y posibilidades y finalmente terminé encontrando, en realidad les soy sincero, estaba buscando, no terminaba de encontrar y charlando con un colega suyo, un alumno en su momento se recibió hace muy poquitito, nos pusimos a jugar en un buscador y la verdad él tuvo mejor idea de los parámetros de búsqueda y terminé encontrándolo. Estábamos charlando juntos y estábamos jugando, pues yo le decía, yo la verdad quiero buscar, este programa es fantástico, MatCat, pero la verdad tiene que haber algún programa gratuito. Nos pusimos a jugar, yo había estado jugando, es decir, realizando búsquedas, pero se ve que no pegaba el parámetro, la palabra clave como para encontrarlo. La cuestión es que probando y jugando lo encontramos y empecé a estudiarlo de a poquitito. Esto ocurrió por el año 2015, 2016. La cuestión que todavía el producto estaba bastante poco maduro, costaba un poquitito, pero ha ido mejorando realmente de manera sustancial. Hoy tenemos un producto bastante acabado. Y por eso, bueno, me pareció, bueno, en realidad la pandemia también nos empuja a un montón de cosas, ¿no? Nosotros en Ingeniería Civil dictábamos las clases con MatCAD, MatCAD 14, que utilizábamos por la cuestión de la licencia. Lo concreto es que, claro, con la aparición de la pandemia, las licencias las tenemos en las máquinas, están fijas y buenas tardes, mucho gusto. Entonces, claro, se nos plantea un dilema, cómo dar clases en una aplicación a la distancia. Y a partir de allí, el año pasado, empecé a trabajar en buscar la solución con este programa que ya venía experimentándolo, ya lo venía mirando un poquitito, y realmente venía evolucionando, y fue el momento de dar el salto por necesidad. La pandemia nos llevó a que los estudiantes de ingeniería civil tuvieran que instalar SMAT, porque era la posibilidad que teníamos, porque no estábamos en condiciones de hacerle gastar 60 euros para que instalen el software y lo usemos 2 meses. Entonces son números que no son sostenibles en el tiempo, por una licencia anual. Entonces, bueno, se tomó la decisión, se puso en marcha el año pasado, realmente funcionó bastante bien. Este año, en lugar de darlo en la segunda parte del año, lo di en la primera parte del año en ingeniería civil. Realmente maduró muchísimo el programa y eso me llevó a pensar que era un buen momento para incorporarlo y empezar a dar relevancia de nuevo a ese espacio que en algún momento teníamos dedicado al estudio de procesadores de palabra en la cátedra y que realmente en los últimos años había ido perdiendo densidad, había ido perdiendo presencia por la sencilla razón de que realmente estábamos charlando sobre algo que todo el mundo conocía. Entonces, bueno, comienza este año, vamos a empezar, si bien lo estamos haciendo solo en 4 cursos, tenemos 2, 4, 6, 8 cursos, 12 cursos. De los 12 cursos, en 4 de los cursos lo estamos dando. Entonces, estamos probando, estamos haciéndolo en forma experimental, estoy dando a conocer la aplicación también a los otros profes del equipo y estamos viendo la respuesta. Así que bueno, de alguna manera esto podríamos definirlo como un bonus track que tienen de software. Así que bueno, comencemos a meternos un poquitito en en el aula no, en el link, acá la página web, donde ustedes tienen las distintas versiones. Por supuesto, siempre mi recomendación es que descarguen la versión estable. La versión estable es la que siempre figura en el resumen. Luego en la historia, en la solapa de historia, ustedes van a tener un desarrollo con la historia, fíjense, de la totalidad del proceso evolutivo del programa. Esto para que vean, estoy tratando de llegar a la primera versión. Acá tenemos nuestra primera versión, que era la versión 0.5, que fue la primera versión estable, que viene del año 2006. Esto para que vean cómo ha ido de a poquitito desarrollándose la aplicación. Por supuesto, como yo les conté, tomé contacto con la aplicación por el año 2015, 2016. Es más,
Fíjense que hay versiones con color naranja, ese recuadrito son las versiones beta. Hay algunas versiones que estuvieron a prueba como versión, por ejemplo, esta del 6/9 de 2018, que después no pasó los controles de calidad y fue descartada. Pero en nuestro repositorio vemos el histórico, están disponibles la versión, aunque no estén aprobadas, y ustedes podrían, por una cuestión experimental, si quieren bajarla y hacerla funcionar sin ningún tipo de inconveniente. Pero lo que tiene de lindo, por lo menos lo que a mí me parece importante de rescatar, es que cada mejora que se realiza tiene una descripción de las correcciones que fueron detectadas y de modificaciones que se han ido haciendo por aportes de diferentes usuarios. En general, se le da mucha bolilla al repositorio y a los blogs en los cuales se conversa. Yo trato de hacer mis aportes dentro de las limitaciones que tengo, en el sentido de tratar de trabajar siempre que hay una versión beta disponible con la misma, aún a riesgo de que dando clases de golpe me trabe o me aparezca una dificultad. ¿Por qué motivo? Porque uno, cuando trabaja con una aplicación, ¿qué ocurre? Tiene una cierta manera de moverse y desplazarse en la misma, y eso hace que muchas veces muchos de los errores potenciales que están dispuestos por allí no se pongan en evidencia. Cuando estamos charlando y presentando el software con estudiantes que no tienen estos prejuicios, costumbres de uso, son mucho más libres y mucho más creativos, y entonces, ¿qué pasa? Plantean situaciones que, bueno, por el golpe probamos y nos conducen a errores que estaban solapados, que no estaban a la vista y se ponen en evidencia. Entonces, desde ese punto de vista, trato, si bien corremos el riesgo que en medio de una clase se trabe todo, tenemos la posibilidad de acompañar el proceso de desarrollo con recomendaciones, básicamente con errores que detectamos que los podemos en evidencia, y bueno, es una manera de aportar a este esfuerzo asociativo que hay de un montón de gente que de alguna manera está proveyendo de alguna manera algo para que este programa esté cada vez mejor. Tengan en cuenta que, fíjense, vamos a nuestro resumen. Fíjense, bueno, acá tenemos una estadística de popularidad que dice cuántas veces se bajó. No es un software masivo. Fíjense que la última versión estable se han bajado 35.416 copias hasta el momento. El archivo es muy livianito, 2,35 megabytes para el instalador. Pero si se fijan en el resumen, ustedes van a ver el valor acumulado de las versiones que se han bajado, que realmente no es poca cosa. Estamos hablando de 1.005.000 copias de SMAT en el mundo, en 40 idiomas, lo cual no es poca cosa. Entonces, convengamos, SMAT es un editor de texto que incorpora recursos de cálculo numérico avanzado, recursos de cálculo simbólico y recursos de programación para ejecutar y escribir programas en un cuaderno de notas. Puede ser ejecutado en muchos contextos, es decir, en Windows, en Linux, en sistemas Apple, en la nube, en su teléfono celular, tanto iPhone como Android, y también creo que el sistema operativo de Microsoft para telefonía, el famoso Windows Móvil. Lo concreto es que, bueno, fíjense que hay 186.000 copias para Apple. Lo concreto en el acumulado. Lo concreto es que tenemos un programa que entiendo es interesante, tenemos un repositorio con las preguntas más frecuentes en las cuales ustedes pueden revisarlo, la caracterización de las licencias, toda esta información está disponible realmente en... Acá tenemos algunos dibujitos de los modelos que podemos presentarles en acción en distintas épocas, algunas caracterizaciones que nos permiten mostrar un poquitito el potencial que tiene. La verdad que es un producto que realmente tiene limitaciones, pero realmente me parece a mí bastante atractivo. Así que bueno, vamos a ir dando inicio a nuestro recorrido con una presentación
Así que lo que voy a hacer es compartir con ustedes la pantalla, bueno, la presentación en la pantalla compartida. Si es que arranca esto, ahí arrancó, fantástico. Ahí estoy haciendo un par de ajustes en mi pantalla principal porque tengo que gestionar un poquitito, ordenar mi segunda pantalla para la que ustedes no visualizan, donde tengo todos los recursos a mi disposición. Vamos a avanzar un poquitín más y vamos a empezar a meternos. Lo primero que hago siempre es tratar de definir los diferentes tipos de software que hay disponibles. Por supuesto, cuando uno tiene, lo primero que habría que hacer mención es que el software es un desarrollo que uno compra los derechos de uso, que pueden ser por un tiempo limitado o sin un límite de tiempo. Luego tenemos otras caracterizaciones del software que podemos acceder. El software freeware sería el software de distribución gratuita, en los cuales uno puede o no tener acceso a la arquitectura del programa, pero sí seguramente al programa ejecutable. En nuestro caso, en el caso de SMART, nosotros tenemos acceso al programa ejecutable, con una licencia que nos permite utilizar sin límite de tiempo el mismo, y al que se le pueden ir agregando complementos, y los hay gratuitos y los hay diseñados a medida por gente que, bueno, le cobra por su servicio de personalización de esos complementos y listo. Después tenemos el software Trialware, que es, por ejemplo, un software que lo habilitamos un tiempo limitado con toda su potencialidad, como para que lo conozcamos sus características. Pasado ese tiempo tenemos la opción de comprar la licencia de uso definitiva o, en su defecto, continuar utilizando una versión devaluada, es decir, una versión que pierde algunas funcionalidades. Me ha pasado en estos días, por ejemplo, que tratar de reactivar una notebook, una netbook en realidad, que hacía bastante tiempo que no usaba, hacía varios meses que no estaba utilizando, y bueno, la actividad justamente en un contexto que no era el más propicio, entonces no tenía buena señal, no lograba tener internet. Lo concreto es que se me ocurrió utilizar PowerPoint, y no, nosotros en el paquete de oficina que tenemos un usuario que se registra, y ese usuario nos permite acceder a todas las funcionalidades. Lo concreto es que periódicamente se convalida esto conectándonos con el servidor de Microsoft. Como no me logré convalidar, me terminó quedando una versión devaluada en la cual era solo un visor para las presentaciones, que en mi caso puntual, como era una clase, zafé. No tuve inconveniente porque, digamos, no tenía que hacer ninguna modificación, no tenía que generar nada, sino simplemente repasar y ver unos contenidos, con lo cual pude salir adelante, pero se me complicó. Bueno, estas son las desventajas cuando tenemos que las convalidaciones de las licencias en línea, que es la nueva tendencia del mercado. En el caso de MatCat también encuadra en ese esquema, de la misma manera que el Office 365. En general, como universidad pública, tenemos, a mi modo de ver, la responsabilidad ética de tratar de promover al máximo el software de distribución gratuita, y bueno, en casos en los que hay un jugador hegemónico, en el cual su marca está asociada al producto prácticamente, y es un plus manejar el producto de marca en el mercado laboral, en esos casos no tiene, en lo posible, como filosofía, lo que hace es tratar de ajustarse a la realidad del mercado y tratar de proveerles a ustedes de las clases de este software, digamos, de marca, por llamarlo de alguna manera, pero con la particularidad que se están dando a hacer las gestiones como para que puedan acceder a una versión educacional en forma gratuita, por lo menos. Ese es un poco el espíritu. Y en ese esquema, nosotros, fíjense que comenzamos utilizando Flow Algorithmic, si bien
Ahora estamos usando SMAT. También vamos a ver en el segundo capítulo, planilla de cálculo, vamos a trabajar con el paquete de Office 365, además del Apache OpenOffice. Vamos a hacer algunos análisis comparativos con varias planillas, algunas gratuitas. La idea es, bueno, el paquete de Office es hegemónico, de la misma manera que cuando estén trabajando en segundo año con el Info 2 con AutoCAD. Entonces, bueno, en esos casos, siempre que se pueda, vamos a tratar de que como política la universidad trata de poner a su alcance el software en forma gratuita para no generar erogaciones en un proceso de aprendizaje de una aplicación. Dicho esto, metámonos en SMAT. Para ello vamos a tratar de ver un poquitito el entorno de trabajo. Ahí tenemos una primera aproximación, una primera imagen de lo que es SMAT en acción. Ahí tendríamos el logotipo que lo reconoce, que lo identifica, y un entorno de trabajo con una página en una captura de pantalla. Vamos a ver, primero, ¿en qué entorno de trabajo lo podemos manejar? En principio, supongamos que ustedes tienen software en su computadora, es una computadora institucional, es una computadora que les facilita para trabajar la empresa. En esos casos, la primera limitación que va a haber es que deberían pedir autorización para instalar el software, pero tienen la posibilidad de utilizar la versión en línea, la versión disponible en la nube. Basta que ustedes trabajen con un navegador para tener acceso a esta versión de SMAT en la línea, que tiene sus restricciones, sus limitaciones, no tiene tanto potencial. Hay todo, yo tengo a mi disposición 90 complementos que uso, no, la verdad no uso la totalidad, pero uso una buena parte de los mismos que no están disponibles en las versiones en la nube, pero la verdad es que como visor, como para realizar modificaciones, para manejarnos en forma básica, lo podemos hacer sin lugar a dudas, sin ningún tipo de inconvenientes. En tanto y en cuanto ganamos tiempo y pedimos la autorización o tenemos que solicitar que nos instalen ese software en la máquina. Tendría que ponerme a probar si lo instalo en un pendrive y lo puedo hacer correr desde un pendrive. La verdad es que tendría que probar a ver si esa vuelta de tuerca se puede dar. No está documentado, pero a veces se dan esas circunstancias. Los entornos de trabajo en los que se puede trabajar con la aplicación instalada en la computadora, lo cual agiliza y facilita, es Windows. Las diferentes versiones de Windows XP en adelante tiene funcionalidad en todas las versiones de Windows. Yo en mi caso la estoy utilizando en Windows 10, la uso en Windows 8, la he usado en Windows 7 y en Windows XP sin ningún tipo de inconvenientes. Es más, tengo una computadora con Windows 7 en el cual tengo, como para hacer un análisis comparativo, alguna versión de MATCAD, SMAT, tengo MATCAD 14, MATCAD 3.0, MATCAD Prim 3.0 y SMAT en una computadora virtual como para mostrarle cómo y comparar un poquitito los diferentes entornos. Pero la verdad es que la versión esa de MATCAD Prim 3.0 es la última versión para 32 bits que hay disponible en el mercado. A partir de ese momento, para el resto de las computadoras se pasó a 64 bits, y bueno, en el caso de SMAT continúa con su desarrollo que es compatible tanto para 32 como 64 bits. También tenemos entornos Linux, como le contaba, y Mac OS. O sea, los sistemas operativos de Macintosh también tienen su versión ajustada. ¿En qué tenemos? ¿Qué nos permite realizar? ¿De qué recursos disponemos con SMAT? Bueno, como primer concepto, como primera idea, las aplicaciones basadas en el visor Smart View, que este visor es el que nos permite conceptualmente tener a la vista una hoja sobre la cual vamos incrustando objetos a los que vamos a llamar regiones y con los que vamos a estar entablando las relaciones y los procesos pertinentes que pueden ser de diferente tipo. Pueden ser regiones de texto, regiones aritméticas, regiones de gráficos, regiones de incrustación de dibujos, imágenes, en fin, bastantes cosas.
¿Qué otra cosa disponemos? Un administrador de extensiones y un administrador que nos permite incorporar cientos de recursos, bueno, muchos recursos oficiales y de terceros. Puede ser, como ser ejemplos de uso, complementos, fragmentos, traducciones de interfaz, libros interactivos, manuales y tutoriales. En fin, bastantes cosas. Esto nos permite disponer de un recurso bastante versátil. Bueno, ahí lo que tenemos es algunos análisis comparativos, la versión profesional para una empresa privada o un laboratorio que quiera utilizarlo en desarrollos del software, una licencia anual está en el orden de los $600, para que tengan una idea, y en el orden de los 60 euros, ahí vamos a ser un poquito más específicos, para el caso de un estudiante que quiera acceder. Ahí tenemos los precios para la versión MatCat Print 6.0, hoy en el mercado está la 7.0, ya para educación, es decir, yo para poder dar clases a ustedes tengo que comprar una licencia anual que vale 375,10 euros final. Y si ustedes quisieran trabajar con esta misma versión de MatCat, deberían pagar 76,23 euros para poder disponer durante un año de la licencia de uso. Sí podrían tener una versión gratuita por 30 días, que es lo que generalmente no nos alcanzaría. En nuestro caso, por ahí como es una versión de aproximación, de reconocimiento de la aplicación, podríamos llegar a poder manejar con esa versión trial sin ningún tipo de inconveniente. Pero esto realmente no es ese, sino tener un programa que podamos estar utilizando permanentemente. En este esquema, lo que voy a hacer es proponerles una primera aproximación desde la comparación. Acá la imagen que les estoy presentando es una imagen correspondiente a una versión viejita de Excel, un Excel 2000, en el cual vemos la solución de una ecuación, para que vean del tipo a, x al cuadrado más bx más c igual a 0, en una cuadrática en la que calculamos las raíces con la fórmula de Bhaskara. Y bueno, acá tengo básicamente, fíjense, el coeficiente a, el coeficiente b, el coeficiente c, en las celdas correspondientes, y en la celda D1 tengo el cálculo de la raíz. Y acá tendríamos una de las raíces, estamos viendo en el visor de fórmulas, con la nomenclatura, por supuesto, correspondiente a Excel, para hacer los cálculos, de la fórmula de Bhaskara, una de las fórmulas de Bhaskara. Lo concreto es que, bueno, podríamos, si usáramos una versión un poquito más novedosa, más moderna, acá tenemos una versión que no sé si es la 2016 o la 365, ahora no me acuerdo, tenemos más o menos lo mismo. Los tres coeficientes, y acá prolijé un poquitito el cálculo de las raíces, puse raíz 1, raíz 2, y tenemos, en este caso, de la primera de las raíces, la fórmula de Bhaskara correspondiente a el uso en Excel. Esto, desde el punto de vista de cálculo, es fantástico. Nos resuelve rápidamente el cálculo, copiamos, pegamos, cómodo, práctico, muy ingenieril. Ahora, si tuviéramos que expresarlo en una memoria de cálculo, la cosa no podemos copiar y pegar esta imagen. No nos estaría ayudando como un respaldo. Ahora, fíjense lo siguiente. Ahí tenemos una primera aproximación a Smart. Esta primera aproximación definimos los coeficientes, es decir, le hicimos la asignación de una magnitud, tal como hacíamos en Flowering cuando asignábamos un valor a una fórmula, a una variable. Acá ocurre exactamente lo mismo. Acá, a título informativo, tengo la cuadrática correspondiente, y acá tenemos nuestra fórmula de Bhaskara expresada en lenguaje matemático convencional. Fíjense que hasta tenemos nuestro más menos de la fórmula, el menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a. Bueno, lo tenemos expresado, y miren, la gran noticia que me parece merece de destacarse de esta primera imagen es que en nuestros resultados, bueno, nos muestra los resultados posibles, y a su vez, si tenemos números imaginarios, nos da respuesta en ese tipo de número. Con lo cual, ya sabemos varias cosas.
Podemos usar lenguaje simbólico matemático sin ningún tipo de inconveniente. Trabajamos con números reales y números imaginarios. Es decir, SMAT trabaja con números complejos. ¿De acuerdo? Entonces, ya tuvimos nuestra primera gran aproximación y nuestra primera gran definición, que no es poca cosa. Vamos a tratar de reconocer en nuestra primera imagen, lo que hice no fue ni más ni menos que repetirlo, las principales características que describen, o de alguna manera, o los objetos que podemos reconocer en SMAT. Por supuesto, el objeto de mayor jerarquía que podemos distinguir es la aplicación en sí misma, que la reconocemos por la ventana, ¿no? Todas las aplicaciones, cuando se habilitan, de alguna manera las representamos con una ventana abierta, que no es ni más ni menos que una estilización de un libro que estamos sacando de la biblioteca y estamos abriendo, donde en la parte superior tendríamos la representación de la aplicación. Y esto sería el lomo del libro, ¿no? Donde tendremos los controles de minimizado, maximizado y cierre de la aplicación, el nombre del documento y el nombre de la aplicación. Nada distinto del común de las aplicaciones. Luego tenemos un segundo objeto en importancia y en jerarquía, que es el documento, que nosotros lo estamos viendo a través del visor, en el cual, digamos, vemos parte del mismo, con diferentes tipos de representaciones. La recomendación que yo les hago es que utilicemos el modo hoja, que nos resulta más intuitivo para trabajar. Pero en la parte derecha vamos a reconocer algunos otros objetos. El objeto que tenemos a la derecha es lo que sería la barra de desplazamiento vertical. Si corresponde, tendríamos una barra de desplazamiento horizontal a nuestra disposición, donde la barra, al igual que en todo el software, porque estos son en realidad objetos o recursos que tomamos prestados del sistema operativo, tenemos lo que sería la barra de desplazamiento propiamente dicha, que acabo de colorear y que me representa en forma de proporción lo que estoy visualizando a través de la ventana, del visor de la ventana. Entonces, fíjense y noten que acá hay una rayita por allí. Esa rayita tiene que ver con la cruz filial de filitos ahí, con la cual hacemos clic para posicionarnos donde vamos a insertar objetos. Nos indica en qué posición del documento nos encontramos seleccionando esto. Lo concreto es que, además de esto que yo les contaba, tenemos a nuestra disposición objetos como la barra de desplazamiento horizontal. Acá voy a hacer clic sobre la aplicación en sí misma para tratar de... Acá tenemos, vamos a ver si podemos hacer un libro. Esta sería la aplicación. Fíjense qué interesante, ¿no? La aplicación propiamente dicha, sin documento, donde lo que les conté, las partes que la componían. Vamos a generar un nuevo documento. Ahí generamos nuestro documento, que, por supuesto, acá fíjense que desplazando la barra vertical, vemos el contenido, en este caso, de la hoja. Suponiendo que minimizamos el tamaño, se explicita la barra de desplazamiento horizontal, vemos la lógica que es habitual a todo el software, con lo cual no debería ser ninguna novedad para ustedes. Luego tenemos la barra en la parte inferior, la barra de estado, recurso que también deberían estar bastante habituados a utilizar, que viene con algunos recursos adicionales. Básicamente, el recurso de gestión del Zoom, ya incorporado hace muchos años en los editores de texto, en las planillas de cálculo de Microsoft, sobre una idea original de OpenOffice, que fue la de ir solapando recursos, tanto en la barra de estado como en la barra de la ventana. Realmente, bueno, tenemos básicamente la misma lógica que un montón de aplicaciones. Y ahora sí, el elemento diferencial de un editor tradicional de textos es lo que tenemos a la derecha, que es el panel lateral. Este panel lateral fijo, a diferencia de MatCat, en caso de MatCat, es una de las diferencias más relevantes desde el punto de vista operativo y costumbrista para el usuario. Estos paneles
tienen unos botones de acceso de la barra de herramientas en MATCAD, que no ocurre en nuestro caso, y podemos ponerlos de modo flotante. La verdad que una vez que uno se acostumbra, yo no noto la diferencia. Pero esto puede ser activado y desactivado si por algún motivo necesitáramos trabajar con una edición de texto tradicional, lo podemos sacar del plano visual como para ganar más espacio y trabajar con más comodidad en la edición de textos. Deme un segundito, vamos a maximizar de nuevo. Creo que a priori a grandes rasgos he reconocido los principales objetos. Dentro de lo que sería nuestra barra, nuestro panel lateral, que por supuesto se puede activar y desactivar desde un botón de la barra de herramientas, que es el que tenemos en esta posición. Inactivo, activo, inactivo, activo. Fíjense que no ganamos gran cosa, pero se nos ordena muchas veces, y cuando estamos trabajando por ahí con un zoom, pues ese espacio nos puede llegar a resultar útil en algún tipo de trabajo. Entonces disponemos de la posibilidad de visualizar o no el panel lateral, que está agrupado en bloques, de manera tal que podemos visualizar un bloque aritmético, un bloque de matrices, un bloque de recursos booleanos, un bloque de funciones, un bloque de gráficos, manejo de operaciones de gráficas, recursos de programación que no les estoy mostrando, que está plegado, y los símbolos alfabéticos, y un último bloque que no estaba disponible hasta la última actualización, que tiene que ver con las unidades de monedas del mundo. Con respecto al recurso de programación, quería mostrar, estoy desactivando ahí tenemos, fíjense que estos recursos que tenemos los bloques, minimizar y maximizar. Acá tendríamos recursos de programación a nuestra disposición, así como en este caso los símbolos de las unidades monetarias, así como los símbolos alfabéticos. En general, esta configuración es la que a mí me resulta más cómoda y es la que suelo trabajar. Seguramente, como también la parte de gráficos habitualmente no la uso, esta es mi configuración preferida, la que tengo en este momento y les estoy mostrando. Por una cuestión práctica, fíjense que acá hay la cruz filial, hago clic por acá, fíjense que en la parte derecha en la barra voy cambiando la ubicación en función del punto de inserción donde voy a generar distintas regiones que voy a insertar en el documento. Bueno, continuemos avanzando un poquito con la presentación y hagamos un reconocimiento de estos bloques que están presentes en el panel lateral y vamos a ver en qué elementos disponen. Ahí tendríamos como primera aproximación el uso de lo que sería, entre comillas, mi calculadora básica, donde podemos reconocer como primero y novedoso, por supuesto, tenemos el número infinito. No es habitual encontrar este recurso, pero dado que para el lenguaje simbólico, para cálculos, lo vamos a estar utilizando, en general cuando tenemos que realizar cálculos de integrales, es un recurso del cual disponemos. Por supuesto, pi, que es el más clásico, la letra I para construir números imaginarios. ¿Qué más tenemos? Bueno, la paleta de números completa, la funcionalidad de la función factorial para realizar el cálculo en forma factorial. Si vamos a escribir un programa para el factorial, para calcular el factorial. ¿Qué más tenemos? Tenemos el bloque de los operadores aritméticos. Luego tenemos, por ejemplo, voy a abrir de nuevo la tiza. Tenemos, por ejemplo, el separador de la parte entera y decimal. Nada extraño, ¿no? Luego tenemos por acá, sí, operador es un poquitito el operador combinado, más o menos, no es algo muy habitual que se encuentre, pero que tiene su funcionalidad. La posibilidad de un número elevarlo a una potencia cualquiera, trabajar con cambios de jerarquía en las operaciones matemáticas utilizando paréntesis, nidos de paréntesis, se pueden usar varios, normalmente en matemáticas se utilizan
paréntesis, corchetes y llaves. Bueno, acá lo que hacemos es concatenamos grupos de paréntesis igual que trabajando en Excel. Tenemos la posibilidad de calcular determinantes, la raíz cuadrada de algún número, la raíz n potencia de números. Luego tenemos este operador punto y coma, es el operador que nos permite separar los argumentos de las funciones. Luego tenemos lo que sería la asignación de una variable, o sea, a una variable le asignamos un valor mediante esto. Lo mismo y tal cual como lo trabajábamos en Flowgorithm y cuando estamos programando. Y luego tenemos dos símbolos, dos recursos más, que son la asignación numérica, perdón, la asignación no, la evaluación numérica, la asignación era la anterior, entonces, como les contaba, la evaluación numérica y la evaluación simbólica. La evaluación numérica me muestra el resultado numérico cuando hago un cálculo numérico. Y la evaluación simbólica cuando me muestra el resultado cuando hago algún cálculo simbólico. Por ejemplo, calcular la integral indefinida del seno de x, diferencial de x, me daría coseno de x, ¿no? Si mal no lo recuerdo. Bueno, este resultado es el que me estaría dando y yo lo que le estaría es indicando que hago un cálculo simbólico. Así que bueno, como verán, hay algunos recursos bastante poco frecuentes que vamos, digamos, incorporando a los que habitualmente manejamos. Por otro lado, podemos trabajar de la misma manera que trabajábamos con Flowgorithm, con arreglos, solo que en el caso particular de Flowgorithm, que no es el caso del lenguaje C, nos veíamos limitados al uso de vectores. Acá no. Acá disponemos de la posibilidad de definir matrices y vectores. Tenemos la posibilidad de definir el cálculo de los determinantes, la matriz traspuesta, por supuesto, reconocer los cofactores de una matriz, el producto vectorial, lo menor de una matriz, la función vectorizar. Acá tenemos a la izquierda lo que sería la definición de un rango numérico para cálculos iterativos o un rango con segundo valor. En fin, disponemos de recursos. Fíjense, ya abrimos el juego con una calculadora, como si fuera una calculadora. Tenemos recursos de cálculo con vectores, operaciones vectoriales. Disponemos también de operadores booleanos que nos permiten realizar también toda una serie de cálculos y la toma de decisiones. Acuérdense que este recurso es algo que usábamos habitualmente, ¿dónde? Cada vez que tomábamos decisiones. En los ciclos for, en los ciclos while, aparecían presentes los if, el famoso si, estos argumentos tenían operadores. Bueno, los operadores lógicos habituales, igual, menor, mayor igual, distinto, por suerte con lenguaje matemático, con lo cual no tenemos que estar dando explicaciones de simbología en una memoria de cálculo. Y después operadores también, creo que entiendo, respetando prácticamente el lenguaje simbólico matemático, bueno, con algunas libertades, que de ahí tenemos el nuevo booleano, la negación, el i, el o incluyente, el o excluyente. En fin, como verán, tenemos bastantes recursos. Y después, por supuesto, los recursos que habitualmente encontramos en una calculadora científica, en el cual el logaritmo decimal, logaritmo neperiano, el cambio de signos, senos, cosenos, ahí vamos tirando algunos exponentes, sistemas de ecuaciones, derivadas, integral definida, ¿qué más? Bueno, las funciones de calculadora, como les comentaba, que habíamos nombrado antes, productorias, sumatorias. Todo esto con lenguaje simbólico matemático. Luego tenemos algunos recursos de gráficos, yo habitualmente no los uso mucho por ahí, pero tenemos el recurso que me permite rotar gráficos, este puede llegar a ser interesante, escalar, Quedó realmente... marcado el coso rosa, me parece. ¿Cómo? Hay un círculo rosa que quedó marcado de antes. Sí, ya no. Gracias, Maxi. Me había quedado así, me había olvidado de borrarlo.
Bueno, la cuestión es que disponemos del recurso de escalar, normalmente lo vamos a manejar con la ruedita y el mouse, y la tecla Shift y la tecla Control, mucho más eficientemente que con este recurso, pero bueno, está disponible. Tenemos el recurso para mover las regiones, los recursos que nos permiten modificar el trazado de las curvas en las gráficas, podemos hacerlo continuo o punteado, y la posibilidad de actualizar los contenidos de los gráficos. Uno realiza alguna modificación en un gráfico y debe actualizarlo. Por otro lado, bueno, ahí tenemos el gráfico de línea y nos podríamos ir metiendo un poquitito en algo que me interesa sobremanera potenciar al máximo en este curso, que es el uso de los recursos que ya utilizamos en la primera parte del año para programar. El if, tenemos entonces la declaración del sí, el while o mientras, el ciclo para o for, y algunos recursos, bueno, el continuo para finalizar todas las iteraciones cuando hay varios procesos iterativos anidados, o cuando tenemos que abrir líneas de programación para escribir en lo que sería un área local, sentencias de error, y bueno, esto básicamente nos permite terminar un ciclo y saltar al ciclo siguiente. Pero lo concreto es que, fíjense, disponemos de los recursos de programación. También disponemos del alfabeto griego, que no es poca cosa en el lenguaje matemático, porque una cosa es trabajar con una letra a la cual le cambiamos la presentación en los tipos de letra, y entre esos tipos de letra definimos la variable. Aquí, A no es lo mismo que alfa. Digamos que son bases de datos distintas, son variables distintas, se interpretan y trabajan de modo diferente. Y les podemos incorporar ambos, tanto a textos, a regiones de texto como a regiones aritméticas. Algunas particularidades que descubrimos cuando empezamos a desplegar algunos recursos. Acá hice un clic sobre la barra de menú, ahora vamos a recorrerla más en detalle, pero me interesa puntualmente señalar que podemos trabajar dentro de la aplicación con varias ventanas a la vez. Esto nos permite, si bien tenemos una ventana activa, realizar copiado y pegado de regiones. Esto es muy poderoso porque nos permite reutilizar desarrollos que seguramente más de una vez utilizamos y que con pequeñas adaptaciones nos ponemos a tiro. Entonces la realidad es que ganamos muchísimo tiempo en ese sentido. SMAT tiene la particularidad de permitirnos, por ejemplo, a ver, si hablamos de Office, de Microsoft, cuando abrimos una planilla de cálculo o un texto, hacemos un doble clic sobre el icono, se abre la aplicación. Si de nuevo hacemos doble clic sobre otro icono, abrimos de nuevo la aplicación. Esto también funciona de la misma manera en SMAT, pero nos permite también abrir desde la misma aplicación para ganar un poquitito de espacio, porque, digamos, al abrir sobre la misma aplicación, como si fuera, por ejemplo, un procesador de texto o una planilla de cálculo de Kingsoft Office, con la misma aplicación podemos trabajar con varios libros a la vez. En este caso podemos trabajar con varios documentos. Entonces, tiene versatilidad para manejarnos. Y nos permite, a mí me permite trabajar cómodo, realmente cómodo, utilizando el portapapeles. Recuerden que el portapapeles es un espacio de la memoria distinto de los que gestionamos habitualmente con las aplicaciones, donde el sistema operativo almacena lo que nosotros copiamos. ¿Con qué particularidad? Todas las aplicaciones usan el mismo espacio, con lo cual la acción de copiar y pegar es compatible con todas las aplicaciones, de forma tal que yo puedo copiar contenidos de Word y pegarlos en SMAT. Puedo tomar contenidos de Paint y hacer lo mismo. Les aclaro, desde la última actualización de Microsoft que realicé con el sistema operativo, estoy teniendo algunos inconvenientes con esta opción. Y no me está permitiendo copiar y pegar, por ejemplo, desde Word los contenidos en forma directa. Es como que hay algo que se rompió. Algo ha cambiado en el sistema operativo. Pero próximamente espero que se pueda
solucionar esto. Hoy no bien terminamos la clase, voy a realizar una actualización que la vengo postergando en estos días, así que espero que con la nueva actualización este tema lo tenga resuelto, pero que potencialmente, dependiendo de las actualizaciones que vayan realizando, a veces tienen estos pequeños desajustes, este tipo de software. ¿Por qué ocurre esto en general con el software gratuito? Porque en realidad los parches que va haciendo el sistema operativo para mejorar por ahí vulnerabilidades que tienen desde el punto de vista de la seguridad, hacen que se toquen algunas cositas que generan este tipo de anomalías. Lo que ocurre es que en general los distintos desarrolladores de las aplicaciones, cuando son de pago, ¿qué hace? Trata de resolverlo muy rápidamente. Y acá, bueno, el proceso es más lento. Tenemos primero que detectar el error, comentarlo entre varios usuarios, que el equipo de programación que trabaja en el proyecto disponga de tiempo para ver de qué se trata y que disponga de tiempo para poder recuperar y arreglarlo. Y bueno, son otros tiempos. El software de distribución gratuita, la verdad es que maneja otros tiempos en cuanto a los esquemas de actualizaciones, porque bueno, básicamente es ad honorem. Hagamos un relevamiento de nuestra barra de menú. Para ello por supuesto, vamos a ir desplegando los menús uno a uno, por supuesto, como una muy importante cantidad de objetos son tomados prestados de los sistemas operativos, la gran mayoría de las aplicaciones tiene un montón de recursos en común. En general, los recursos correspondientes a barra de menú y barras y los menús que se despliegan realmente están disponibles en Windows, con lo cual, a priori y en forma gratuita, uno puede disponer de esos recursos. No así el caso de Cintas, que es un producto desarrollado, entiendo yo, por Microsoft, y que puso en marcha a partir de la versión de Office 2007. Y en esa puesta en marcha, mucho software ha ido migrando, supongo, entiendo, le estarán o tendrán acuerdos con Microsoft para su uso, o estarán disponiendo del recurso pagando alguna regalía menor por ahí, pero regalía al fin que le permite generar ingresos genuinos a Microsoft. Ese tipo de circunstancias es muy habitual. De la misma manera que siempre en el software gratuito, ustedes van a encontrar que la paleta de tipos de letra son las que están liberadas, que no tienen derechos de autor registrados o los cuales ya vencieron. Piensen que en el caso particular de Word, en el caso de Microsoft, es un producto maduro ya, es un producto que tiene más de 40 años de desarrollo permanente y han pasado mucho más de 100 programadores en este proceso. Ya les diría que nos arrimamos a cantidades cercanas a los 1000 programadores que han ido trabajando y metiendo mano a lo largo del tiempo en la aplicación, con lo cual la verdad es que es un producto muy trabajado. No así el caso de SMAT, que si bien se originó el proyecto por el año 2006, o sea, no llegamos a los 20 años. Y ahí se va desarrollando también a tientas y, por supuesto, a base de esfuerzo personal y dedicación. Bueno, veamos un poquitito y recorramos lo que tenemos a la vista. El menú desplegado genera las mismas reglas que, por ejemplo, un menú desplegado de Office 2003, en el cual en el archivo tenemos todas las funcionalidades de gestión de los documentos, donde vamos a encontrar cómo generar un documento nuevo, cómo abrir un documento, cómo querer cerrar un documento, cómo realizar una actualización del contenido que está en un soporte magnético de la versión que estamos modificando en la memoria RAM de la computadora, cómo podemos guardar una copia en otro espacio físico o con un nombre diferente, cómo configurar la impresión, realizar la impresión. Fíjense que uno de los recursos que disponemos es el de los accesos directos de teclado. La mayoría de los estándares que están dispuestos ya en el sistema operativo, por ejemplo, Control P, Control C de copiar, Control X de cortar, Control B corta de pegar, son recursos estandarizados ya. Eso los tomamos prestados de
el sistema operativo, pero hay algunos comandos que, digamos, tienen sus accesos directos personalizados. Por ejemplo, el caso de guardar, bueno, no recuerdo si es control S puntualmente el que se utiliza para realizar guardar. Pero lo concreto es que disponemos de accesos directos de teclado, disponemos de la iconografía que nos permite reconocer la mayoría estándar, pero en realidad fíjense que están unos personalizados al guardar como, fíjense que ahí tenemos un disquete con un lápiz arriba en el que estamos escribiendo el nombre, que son, bueno, son particulares estos iconitos son particulares de la aplicación, y de alguna manera me permiten asociarlo con los mismos comandos cuando están presentes en la barra de herramientas. Otra particularidad que tenemos es que en el caso de que aparezca una flechita por acá, lo que dice archivos recientes es un submenú que despliega algo. Y en el caso de los puntos suspensivos que pueden aparecer en los comandos, significa que va a haber un cuadro de diálogo en el que vamos a tener que fijar algún tipo de parámetro o alguna opción. Así que bueno, de alguna manera describimos la lógica convencional que tenemos presente en nuestra barra de menú. Avanzaremos un poquitito más. Ahí tenemos los comandos para edición, básicamente lo mismo de siempre, nada nuevo. Tenemos deshacer y rehacer. Acá se puede visualizar lo siguiente. Fíjense que en color grisado, los comandos no disponibles en el contexto en el que capture la pantalla. Y los comandos que sí están disponibles, que están no en color grisado, sino destacan y están coloreados. Tenemos como el bloque de cortar, copiar, pegar, deshacer, rehacer, borrar, dentro de ese mismo bloque, seleccionar todo, encontrar, bueno, la traducción del comando en muchos software vamos a encontrar como buscar, en este caso encontrar. Refrescar es recalcular básicamente, así que más o menos nos vamos ayornando y viendo los recursos que disponemos para ver, bueno, diferentes características y particularidades que podemos configurar para disponer mejor de los recursos. Ahí tenemos una ventana de resultados y una ventana de corrección que para el uso básico que nosotros estamos proponiéndoles no se requieren, pero que para el cálculo avanzado por ahí son de utilidad. Respecto del menú insertar, este es el más versátil de todos los menús que tenemos y que es el que más nos puede confundir. ¿Por qué motivo? Porque cuando ustedes instalan el software van a tener un listado básico de comandos, pero a medida que activemos complementos va a ir creciendo. En mi caso particular, muchos de los complementos que ustedes están visualizando en esta imagen son de complementos que han sido agregados, por ejemplo bueno, ese es el primer, este también me parece. Esta versión, en las versiones, esta apareció en la versión de hace 2 años, 3 años, por allí. Antes no estaba disponible. En general, todos los controles, todos los menús que nosotros estamos desplegando en el menú insertar, tienen que ver con el uso de complementos. Complementos son agregados que vamos haciendo que aumentan las funcionalidades de Smart. En mi caso, y a disposición de todos nosotros, ya hay 90 complementos disponibles que uno puede ir ajustando. En general, la dinámica es cuando uno realiza la instalación, después de bajar en la conexión online, en línea, va bajando, va instalando los distintos complementos y después los puede tener activos o inactivos para más que nada no marearse con este esquema que por ahí se pone muy trabado si uno, digamos, tiene todo activo. Entonces, empieza un juego en el que vamos activando y desactivando
los recursos en función del uso que le damos. Mi recomendación es a priori arrancar con todos los complementos inactivos y a medida que nosotros vayamos charlando en estas 2 o 3 clases que vamos a estar dedicando, extra a la primera, ir activando los que vamos necesitando. Y de esa manera tenemos a nuestra disposición un conjunto pequeño de recursos. Hay algunos recursos que no son tan operativos, pero que son muy útiles. Por ejemplo, en la versión básica, el SMAT nos permite, cuando realizamos la acción de guardar como, y ahora que surgió esta idea, se las muestro, nosotros venimos por aquí, decimos guardar como, ahí vamos por el comando, es lo que se fue desplegar, ahí está, guardar como, viene un cuadro de diálogo normal y habitual. Fíjense que no hay nada distinto a lo que hacemos periódicamente con cualquier libro, puesto que esta también es una funcionalidad del sistema operativo. Pero cuando nos metemos en tipo de archivo, fíjense que yo estoy desplegando un conjunto importante de recursos. En la versión básica no tenemos esta paleta tan provista. Tenemos .sm, .smz, luego tendríamos nada más, creo. Esa sería la variante de mínima. Y luego, el resto de los recursos los vamos incorporando como complementos. Entonces, por ejemplo, un complemento me permite generar el formato PDF. Un segundo complemento me permite generar un archivo con la extensión, con el formato MATCAT. Otro complemento como un programa ejecutable. En fin, hay un montón de funcionalidades que vamos incorporando, que fueron desarrolladas tan y por fuera del programa, de la base del programa, fueron desarrolladas por el equipo del proyecto o por terceros, que suman y con la aprobación de quienes conducen el proyecto SMAT, se incorporan desde y están a nuestra disposición desde el repositorio de recursos que pone a nuestra disposición quienes lideran el proyecto SMAT. Así que bueno, lo vamos a ir cancelando, volvemos sobre nuestra presentación. Ahí tenemos una funcionalidad que nos permite organizar de un modo muy intuitivo y sencillo en cabeceras y pies de página. Tenemos una versión base que vamos a ver hoy. Acá tenemos para ver gráficos. Y después tenemos dentro de lo que sería el esquema de cálculo algunos recursos. El más importante que debemos tener presente es la habilitación del esquema de autocálculo, ¿no? Cálculo automático, y la convalidación de los errores que nos permiten, en general, no como la tengo configurada en este momento, sino que tenerla configurada para que continúe calculando. Y el otro recurso es recalcular el documento cuando tenemos desactivado el recálculo automático o la opción del comando interrumpir el proceso cuando nos escribimos algún programa y entró en loop y perdimos el control de la situación. Respecto a las herramientas, bueno, acá tendríamos nuestra versión a medio traducir que ha ido mejorando. Tenemos 3 dispositivos, 3 recursos, los plugins o complementos, el administrador de snippets y opciones. Opciones es un menú de configuración, con lo cual es importantísimo. Así que vamos a avanzar sobre el mismo, mostrándoles una primera aproximación que no es la que van a encontrar funcional el día de hoy. La verdad es que en no me acuerdo si en la versión beta anteúltima o en la última versión estable se modificó parte de esta paleta de opciones de la interfaz. Entonces, yo entiendo que en la versión preliminar, de la versión beta, ya estaba dispuesta esta modificación, en la cual el último bloquecito que tenemos por acá, prácticamente estos comandos que se personalizaban desde opciones, dejaron de hacerse desde aquí y se hacen directamente desde la barra de herramientas en este sector que tenemos por acá. Estos recursos directamente, haciendo clic en algún punto sin que hayamos tocado alguna región, personalizamos poniendo el valor 10, si va o no va negrita, los colores de texto los programamos desde acá,
y a partir de allí se personaliza, lo cual hace que el trabajo sea mucho más sutil y simple. Lo que voy a hacer ahora es por un momento, voy a borrar lo que escribimos, voy a volver sobre la interfaz. Fíjense que en herramientas tenemos, bueno, ya mejorada la traducción de los recursos, complementos, administración de snippet todavía continúa igual, aparece un nuevo recurso que es un previsualizador, no aporta grandes cosas, pero ayuda, y acá volvemos a opciones donde fíjense que es mucho más limpita y más prolija. Si yo quisiera personalizar, como les contaba, el número 10, bueno, por supuesto, vendríamos por acá, pongo un número 12, y a partir de ahora cuando escribo, fíjense que el tamaño de esta letra, ¿cuál es? Dubai 12. Si yo quisiera escribir, puedo hacer así. Podemos poner Dubai Medium, 18, clic, y ahora cuando escribimos y ya lo preconfiguré de alguna manera. Bueno, mi valor habitual es este, por eso lo voy a conservar. Pero digamos que es de un modo mucho más sencillo, de la misma manera que podemos personalizar el color del texto, el color del fondo de la región, etc. Vamos por opciones. Vamos a tratar de interpretar el significado de cada uno de estos parámetros que estamos personalizando. Cuando hablamos de la interfase, ni más ni menos que estamos hablando del idioma. Por supuesto, acá tenemos 40 idiomas dando vuelta, que los poder elegir francés, para que vean con qué simpleza aceptar, y fíjense cómo ya cambiaron los recursos, los barras de comando los tenemos directamente en francés. Vamos de nuevo por las opciones, vamos a volver al castellano, que claro, el castellano para los rusos, que son los que desarrollaron esto, es español, no lo distingue mucho. Por supuesto, sí tenemos disponible el español y francés, pero tenemos catalán, tenemos gallego, hay bastantes recursos. Yo vengo acá, y tengo que hacer clic en español y volver. Respecto, y darle a la autorización, variación, aceptar. Ahí volvemos sobre nuestras opciones en castellano. ¿Qué sería el idioma de las unidades? Bueno, tenemos varias opciones. Tiene que ver con los sistemas convencionales de unidades. Inglés, por supuesto, es el sistema angloparlante con libras, pulgadas, etc. El ruso no tengo la menor idea de qué se trata. El alemán es el sistema internacional, tal y como lo utilizamos nosotros. Acuérdense que el Simela no es ni más ni menos que la versión que utiliza Argentina del sistema internacional. Y el dansk, que sería el danés, la verdad no he distinguido la diferencia entre el sistema internacional y el danés. Seguramente hay alguna particularidad que tiene el sistema legal danés que amerita que se destaque de esta manera. Respecto de los separadores de la parte entera y decimal, podemos configurarlo en función del sistema europeo, que sería el separador de la coma, el que utilizamos habitualmente, o el punto, que es el famoso punto flotante, que es el que define, como se define como separador de la parte entera y decimal, en el caso del sistema angloparlante. Por supuesto, acá también disponemos del punto y coma, que mi recomendación es no usarlo, no salirnos en esa línea. ¿Por qué motivo? Porque tanto en SMAT como en Excel, en general, es uno de los operadores que nos permite separar argumentos siguiendo alguna caracterización. En nuestro caso puntual, punto y coma es el separador de argumentos en las funciones que vamos a estar yendo a buscar en nuestro asistente de formas y funciones. Fíjense que básicamente tenemos el mismo pool disponible, que hay que darle 3 asignaciones. Entonces, si usamos la coma como separador decimal, tenemos la posibilidad de usar el punto o el punto y coma como separador de argumentos. Mi recomendación es que mantengan el punto y coma, que de alguna manera es uno de los recursos que vamos a estar utilizando habitualmente, también en Excel, entonces no tratemos de homogeneizar un poquito. Respecto al diseño del documento, yo siempre les propongo vista de páginas porque simula una hoja con las medidas, los bordes, los parámetros, y resulta más ordenado para trabajar. Mientras que sin límites de impresión tenemos una hoja un plano infinito en el que se trabaja,
y por supuesto después definimos los límites de impresión cuando tenemos que realizar las impresiones. Así que bueno, esto sería lo que requerimos. Respecto al cálculo, hay algunos valores preestablecidos que son importantes tener en cuenta, que tienen que ver con las cifras decimales en los resultados, es decir, cuando utilizamos la evaluación numérica, lo que tenemos es si el número es un número real, tenemos la parte entera, la parte decimal, bueno, acá fijamos el valor, la cantidad preestablecida de dígitos después de la coma. Luego tenemos el umbral exponencial, es decir, a partir de cuántos dígitos trabajamos con nomenclatura científica, por ejemplo, la cantidad de ceros a la derecha, si los tenemos activos o no, es decir, si en la parte decimal tenemos, por ejemplo, definido 2 dígitos y el resultado nos da 4.1, podemos presentar 4.1, 4.10. Lo estamos manejando con este tercer comando. Respecto a los dígitos significativos, es a los dígitos que consideramos en el cálculo, podemos tomar el número completo para realizar los cálculos o definir una cierta cantidad de números significativos y el resto de los datos de los resultados preliminares que se utilizan como argumentos se descargan. Respecto de la presentación de los resultados, podemos presentarlos en forma de fracciones, decimales o automático. Respecto a las soluciones múltiples, podemos pedirle que nos muestre todos los valores o que nos muestren solamente los valores repetidos. Respecto a las integrales recuerden que son cálculos repetitivos con algún método numérico que nos permite calcular el área que hay entre la curva que estamos estudiando y el eje de referencia, el eje de abscisas. Entonces, lo que nos quedaría por declarar acá es lo siguiente: ¿cuántas veces vamos a iterar el proceso? Lo que estaríamos definiendo en estas integrales. Si en el cálculo de integrales tenemos un resultado que no se ajusta demasiado, bueno, podemos mejorar la calidad de los resultados aumentando el número de iteraciones. Respecto al cálculo de raíces, en general, nosotros debemos, imaginemos una función de tipo sinusoidal que tiene infinitas raíces. No tenemos manera material de que realice ese cálculo. Entonces nosotros lo que hacemos es definir el rango de estudio donde vamos a estar calculando las raíces. Tenemos varios caminos. Uno de ellos nos permite definirlo en el uso de las funciones, o en caso de que nosotros no lo definamos, tiene un valor preestablecido para esa búsqueda, que es entre, en nuestro caso, entre menos 20 y más 20. Y por último, el concepto de activación de redondeo. Así que bueno, ahí tendríamos nuestros recursos. Vuelvo a mi presentación. Lo hice en mi instalación, nos quedan pocos pasos para recorrer ya. Tendríamos que ver documentos. Aquí tenemos varios documentos abiertos, los tendríamos. Acá tenemos la posibilidad de activar nuevos documentos, cerrar un documento, o si tenemos más de un documento abierto, ver cuál es el documento activo y pasar entre uno y otros. Respecto del último de los recursos disponibles en la barra de menú, lo que tenemos es la barra, el menú de ayuda, donde vamos a tener libros de referencia, ejemplos, la posibilidad de buscar si hay actualizaciones disponibles. Si tenemos ganas de hacer alguna donación al proyecto, podemos utilizar algunos de esos recursos. Después también tenemos un acceso directo a SMAT en la nube y una compilación de los créditos referidos a el uso de la aplicación. Así que bueno, en principio lo vamos a revisar. Libros de referencia. Acá tenemos alguna bibliografía disponible como para algunos recursos. Y ejemplos, por ejemplo, tenemos una paleta con distintos ejemplos, que uno lo abre y abre un documento con algunas funcionalidades como para tener alguna pista por donde salir. Buscar actualizaciones, un cuadro de diálogo en el que dice, bueno, en este caso no hay actualizaciones. Se conectó con el sitio SMAT. La realidad es que cuando abrimos la aplicación, siempre nos sale, si hay alguna actualización disponible, nos sale un cartelito en el cual nos da aviso y nos pregunta si queremos actualizar el software de forma del momento de abrirlo, así que tampoco es muy utilizable. Si quieren realizar donaciones,
podemos realizar donaciones en pesos, dólares, Bitcoin, lo que, como verán, bastantes opciones ahí dando vueltas por allí. Respecto de SMAT en la nube, acá tendríamos, ahí estoy habilitando, fíjense que active el navegador, tenemos la posibilidad de registrarnos como usuario, seguramente aumentarán las funcionalidades, la verdad que nunca le he dado mucha bolilla a esta versión en la nube, la está explorando en estos momentos, seguramente está trabajando y explorándola bastante Mercedes. ¿Por qué? Porque este es un recurso fantástico cuando uno tiene un computador, un ordenador, una institución, de una empresa, cuando tenemos y estamos utilizando software de la organización, normalmente no podemos estar instalando software. Entonces, acá pasa a tomar peso, importancia y relevancia este tipo de acceso. Tiene algunas particularidades, fíjense que acá se ve un poquito a la derecha, se ve un poquitito borroso, por decirlo de una manera elegante, el bloque de funciones, el bloque de programación, tengo acá, digamos, está haciendo un poquito de lío por ahí, no nos ayuda demasiado el traductor automático. Fíjense que en programación, en funciones se nota un poquitito. Si se fijan, y acerco mi puntero, bueno, tengo una buena traducción, la verdad, en logaritmo. Acá me aparece inicio, es como que se pisan, hay un fallo ahí. Y acá, por ejemplo, tenemos digamos, las etiquetas que nos describen rápidamente lo que la acción que se realiza. Y acá, bueno, función mientras bucle. Tiene algunas palabras, tiempo, que no tiene mucho que ver, pero bueno, tenemos una etiqueta que nos dice de qué se trata en esta traducción rápida y que muchas veces entiendo no es el mejor camino cuando uno ya está acostumbrado a tomar como referencia los nombres tradicionales generados en la lengua originaria, la lengua nativa del programa. En este caso, bueno, en este caso tampoco es el inglés. La lengua nativa es el ruso. Yo entiendo que está escrito con bastante inglés. Así que bueno, yo entiendo que a fin de cuentas el lenguaje nativo de esta versión, digamos, es de origen ruso, entiendo que debería tener bastante inglés por los lenguajes de programación que a fin de cuentas se están utilizando. Pero bueno, tenemos algunas dicotomías por allí dando vueltas, que la verdad son menores y no nos permite manejarlo, pero bueno, tendríamos que prestar un poquitito de atención en este sentido. Y por último nos quedaría, dentro de lo que se acerca de Smart Studio, los créditos, no solo de la versión original, que en este momento estamos trabajando con la versión preliminar, la 099, con su corrida 7822, habilitada y puesta a disposición de los usuarios el 1 del 6 de 2021, con el desarrollador principal del proyecto, Andrei Basov, y el desarrollador actual, David Karpy. Como verán, es multinacional. Se originó el proyecto original es ruso, pero la verdad es que una parte muy importante de desarrolladores no se encuentran precisamente en Rusia, sino que en Estados Unidos, en la actualidad. Con respecto a todas las traducciones en castellano, ahí tenemos un listado de todos los colaboradores y el porcentaje de acciones que han realizado respecto del total de las traducciones disponibles. Todavía hay material pendiente de traducir, así que estos parámetros seguramente cambian. Acá tenemos un acceso directo a la página oficial, con lo cual si en algún momento se han tenido aplicación, necesitan ir a la aplicación oficial, no hace falta abrir el navegador, simplemente un doble clic por acá, y si tienen necesidad de realizar algún comentario, algún pedido de auxilio al soporte, acá tendríamos la casilla de correo. Con lo cual, la verdad es que hemos recorrido la totalidad. Nos quedaría ahora charlar un poquitito sobre la barra de herramientas y algunos recursos. La barra de herramientas básicamente es lo mismo en cualquier aplicación. No hay mucho que decir de esto, salvo reconocer en el último de los bloques algunos recursos que son propios de SMAT y algunos que tienen que ver con el recálculo y la detención de los programas. El resto está adicional. Nuestra FDX, a diferencia
bueno, es de la misma manera que en Excel es nuestro asistente de fórmulas y funciones. En este caso es nuestro asistente de funciones. El embudo es el asistente de unidades, el libro para pedir ayuda, y acá tendríamos nuestro bloque, nuestro activador, desactivador de nuestro panel lateral. Como verán, no hay grandes novedades. Respecto de lo específico y propio de la aplicación, bueno, lo que definimos es que podemos incluir, incorporar, insertar ecuaciones, textos, gráficos, imágenes dentro de lo que sería nuestra hoja de trabajo. Todos estos elementos de los que hice mención son objetos que vamos a denominar cuando los insertamos en la hoja regiones. Cada región tiene un aura invisible alrededor, un rectangulito que lo define, y que cuando hacemos clic sobre el mismo se pone en evidencia. Para ver las regiones, lo que tenemos que hacer es clic sobre la región. Y entonces ahí se va a activar, va a cambiar de posición un poquito el puntero. Lo que estoy contando es algo así como esto. Miren, voy a abrir un archivo cualquiera. O de activación simple. Bueno, esta es una actividad de laboratorio, son textos. Una pavada, es una edición de texto, nada más que eso. Pero fíjense que yo hago clic por acá, al hacer clic, esa región, digamos, esa aura que yo le decía, se visibiliza y veo la región. Si hago clic por fuera y la selecciono, la puedo desplazar en un sentido, en otro sentido. Y si hago también clic de otra manera, ¿no? Fíjense que clic acá, vamos con una región un poquito más grande. No, en realidad, la región de texto no es lo que yo quería mostrar precisamente, pero vamos a insertar una región por aquí. Acá tenemos la cruz filial, podemos insertar una variable TNT, le hago una asignación con el botón de definición o asignación o con el shift punto, le ponemos un 25, le doy entrada y listo, y ahí tengo una región. Fíjense que esta región, bueno, ahí la tendríamos disponible, esta es una región de aritmética, esta es una región de texto. La particularidad que tiene la región aritmética, fíjense que ahí hice clic por fuera, selecciono, por ejemplo, 3 regiones, pongo control y hago clic sobre la más grande y la desconecté, y ahora podría mover y trabajar con varias regiones moviéndolas. Entonces esto nos da una flexibilidad de diseño bastante interesante. Podría ir, por ejemplo, sobre acá, este elemento, venir y... Esperen que hice lío. Vamos a cancelar un par de cositas y volver para atrás, porque en realidad quería capturar un pedacito de esta imagen. Por ejemplo, ahí lo que hice es pulsar el botón de menú de Windows, Shift S para copiar y pegar parte de la imagen. Y ahora, por ejemplo, lo que sí quería hacer era mostrarles cómo, por ejemplo, podía pegar una imagen por acá. Ahí tengo una región. Hay regiones, cuando tienen volumen importante, las de gráficos. Fíjense que cuando hago clic y la selecciono, me aparecen unos puntos negros que me permiten cambiar las dimensiones, personalizarlas. Y la otra cosa que me permite, por ejemplo, yo hago clic de esta manera, fíjense que cambia mi cursor y desde ahora ahí lo puedo agarrar y desplazar el objeto. Esas son un poquito algunas particularidades. Acá tendríamos en acción el comando deshacer y el comando rehacer, funcionales. Esto podríamos cerrarlo, no lo grabo, así que quedó tal cual. Y entonces ahora sí, volviendo a la presentación, hablar un poquitito de estas diferentes regiones. Tenemos regiones de texto, como le conté, regiones aritméticas, regiones de inserción de imágenes, regiones de gráficos, regiones de imágenes personalizables. Por ejemplo, vamos a hablar un poquitito de las regiones de texto y las regiones aritméticas donde hay un cursor. Ese cursor es distinto en la región aritmética de la región de texto. En el caso de la región de texto, tal como cualquier procesador de texto popular, como ser Word o como ser Writer de OpenOffice, son iguales, no hay grandes diferencias. En el caso de MatCat, la única diferencia que hay en este caso es que el cursor
de texto es rojo, y acá simplemente es negro como en cualquier otro editor de texto, pero los editores aritméticos tienen una particularidad. Sobresal es como que subrayan, además de tener el cursor vertical, tienen una alita horizontal que está asociada con los objetos que son parte de la región que se van a ver afectados de la próxima acción que voy a realizar. Dicho esto, voy a copiar, capturar la imagen de este recurso para copiarlo en la aplicación, pegarlo. Lo que hice fue pegar una imagen, fíjense. Esto es una imagen, fíjense, la movilizo, la puedo agrandar, achicar, lo que fuere. Y ahora vamos a tratar de repetir esto. Voy a escribir M más T, lo voy a elevar al cuadrado, así que fíjense que lo que voy a hacer es venir a mi panel lateral, elevar a la potencia, en este caso 2, y ahora fíjense que estoy ahí arriba. Yo quiero continuar escribiendo. Entonces pulso la barra espaciadora nuevamente, y en esta acción que hice, abarqué M más T al cuadrado, con el detalle que estoy subrayando. Voy a irme al zoom, con el objeto de que ustedes puedan ver un poquito mejor esto que le estaba haciendo mención. Fíjense que el cursor tiene una parte vertical y una horizontal, y ahora sí, si pulso la barra espaciadora, fíjense que achico, ¿no? Pongo dividido y ponemos 2 multiplicado, el 2 solamente, por E, la letra E. Y ahí estamos. Ahí vimos en acción nuestro cursor. Fíjense, voy a incorporar un signo más, pero ahora voy a tomar como referencia la primera situación. Seleccioné el número 2. ¿Qué pasa si pulso más en el exponente? ¿Qué pasa si pulso ahora la barra espaciadora? Ahora lo que estaría es reconociendo la segunda posición, T al cuadrado. Si pongo un más, fíjense lo que ocurrió sobre el numerador. Ahí lo deshago. Y ahora vamos a la próxima opción. La próxima opción sería barra espaciadora, y seleccioné la totalidad. Cuando más, eso pasa a ser un nomio y tengo un nuevo término. Y ahora vamos a deshacer, vamos a aprovechar este recurso hasta ahí, y vamos a ir al denominador. Ahí está. Fíjense que si pongo un signo más en el denominador, estaría. Fíjense cómo manejo, haciendo clic en las diferentes partes de la fórmula y utilizando la barra espaciadora, selecciono los objetos que van a ser afectados por la próxima acción que voy a realizar. Y de esa manera construyo las fórmulas. Bien. Avancemos un poquitín más, ya estamos terminando. Esto ya lo charlamos, esto también lo charlamos, esto también lo estuvimos charlando de la selección, lo del cursor también lo estuvimos charlando, con lo cual prácticamente, bueno, nos quedaría definir las variables como las áreas de influencia de las variables, que ahora lo vamos a ver en un segundito. El cálculo de matrices, una mención que es importante hacer es que los números mayores de 999, en general, tienen separadores de los miles. En SMAT y en MATLAB no se utilizan, igual que en Excel. Solo que en Excel se personaliza por configuración y acá se usan directamente sin los separadores. Respecto de la posibilidad de usar números imaginarios, ya lo estuvimos viendo, y tenemos la posibilidad de usar operadores matemáticos interesantes, como la derivada, integrales, bastantes. Y después en la parte de gráficos tenemos la posibilidad de generar, acá tenemos un paso a paso, ponemos la cruz filial, clic donde vamos a insertar la región, vamos al menú insertar, lo desplegamos a gráfica, desplegamos el comando, seleccionamos el comando de gráfico, en este caso 2D, hacemos clic y aparece en la posición 3. En la posición 3, en el zócalo, ponemos, donde está el cuadradito negro de inserción, insertamos la función que queremos graficar, le damos entrada y se grafica. Fin de la película. Ahí tendríamos la posibilidad de personalizarla
con esos recursos que yo les había mostrado en la barra, en el panel lateral, en el bloque de gráficos, y después tenemos para un gráfico en 3D, bueno, posibilidades de esta índole. Con lo cual, la verdad es que bastante avanzado y con esto hemos terminado. Lo único que me está quedando pendiente, mostrarle que no quiero perder de vista, es lo siguiente. Si yo asignara a una variable, por ejemplo, A, le asigno el valor 1, listo. Mi asignación ya está dada. Voy a borrar todos estos recursos. Fíjense, la tengo por acá. Si yo quiero averiguar, evaluar numéricamente el resultado, simplemente escribo A y le pongo el signo igual. Y ahí me mostró el resultado. Pero fíjense que esta región la desplazo y en ciertos lugares se destaca con un color rojo porque la variable no está definida. Entonces, ¿cómo se define la región? Vean esto, que es importante. Y en más de una ocasión le va a generar... Fíjense, yo acá visualicé el aura de la región donde dice la definición. Si yo proyecto hasta el infinito esto, bajo por acá, y lo proyecto de esta manera, para abajo, esa variable, desde acá, esta variable está definida al infinito, ¿de acuerdo? De esta manera. Entonces, la ubicación de la posición donde hacemos la asignación es determinante en el área a partir de esa posición, del ángulo de la arista izquierda superior de la región hacia la derecha y hacia abajo está definido la variable. Por supuesto, cuando me refiero hacia abajo, a partir del momento en que salimos de la región, en la totalidad del plano. ¿De acuerdo? Con esto creo que hemos cerrado y terminamos por hoy. Creo que es más que suficiente para charlar y tirarles un montón de ideas. Lo que sí pretendo es que para la próxima clase tengan instalado el software o al principio, si tuvieron dificultades y no lo lograron instalar, lo instalamos juntos y a partir de ahí vamos a empezar estos días a trabajar en una memoria de cálculo, cómo resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, cómo calcular las raíces de una función, cómo realizar el gráfico de una función, cómo programar. De eso se tratan las próximas clases. Lo ideal es que sería que vayan realizando las mismas actividades que vamos realizando en la pizarra nosotros, de alguna manera, para tropezarse con algunas dificultades y tratar de charlarlas en el momento. De esa manera, creo que podemos trabajar bastante bien.